tengo un dato de último momento del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy, busca el tuit del Banco Interamericano de Desarrollo, dice: hoy el presidente Claver Carone conversó telefónicamente con el nuevo ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, sobre los esfuerzos para apoyar la estabilidad macroeconómica de Argentina, un marco con miras al futuro y cómo generar crecimiento económico sostenible. El mismo Claver Carone que le dijo que no a Batakis, ¿no? Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Es importante esto? Acaba de ocurrir. Es importante, sí, todo es importante porque la situación es muy frágil, ¿no? El Banco Central se está desangrando de reservas todos los días. Hoy se fueron otros 150 millones más. Desde que nos enteramos que Massa iba a ser el nuevo ministro de Economía, ya se fueron 800 millones. No hay una sensación, por lo menos en la conferencia de prensa de ayer, no hubo ninguna sensación de urgencia para atender este tema. Entonces, cualquier noticia que pueda calmar esa hemorragia... Claver Carone del BID le había dicho que no a Batakis, 500 millones. Sí, lo que había dicho era que no iban a aprobar nada en forma automática. Ah, ok. Después hubo, no sé si viste vos, Eduardo, una carta de un grupo de senadores norteamericanos que se la mandaron a todo el directorio del BID, pero a Claver Carone en particular, diciéndole no se le ocurra ni un peso a la Argentina, prestarle plata, claro, ni un dólar. Entonces hay una tensión importante dentro del gobierno de los Estados Unidos y en particular del Tesoro de Estados Unidos, algunos que se arrepienten de haber acompañado la decisión del Fondo Monetario. Esta es la carta. Ahí está la carta. Okay. Entonces, básicamente para traducir esto es, Argentina en estos momentos es un paria del sistema financiero internacional. Así, tal cual, un paria. Y sí, porque fíjate que los bonos tienen un rendimiento de 40%, nadie le presta a Argentina porque el riesgo es muy grande, los organismos multilaterales ven ese riesgo, pero también ven las dificultades políticas, que es lo que explica esta carta, ¿no? Claro. En esta carta hablan del avión iraní de Venezuela, hablan también de refilón de la relación de Alberto Fernández con Putin antes de la guerra, claro, ¿no? Entonces, es como un gobierno muy infantil que pretende que piensa que las acciones no tienen consecuencias, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, está bien este gesto. Recordemos también que los organismos internacionales tienen todo un procedimiento, un protocolo, y la muestra de buena voluntad de hoy no implica un desembolso mañana, ¿no? Y creo que esto es lo que el nuevo ministro tiene que empezar a entender. Es una función totalmente nueva. Pero por lo menos es un paso, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, ¿es mejor que no tenerlo? Sí, sin duda. Sí, sin duda. Ante un no y tengo un poco de buena voluntad, me quedo con un poco de buena voluntad, por supuesto, ¿no? Sí, eso por supuesto. Todos los días. Bien, vayamos a su tuit. ¿Por qué decidió ponerlo de esa manera con los tres humos? ¿Por qué? ¿Le pareció así el anuncio de ayer? Humo, puro humo. Fíjate, Eduardo, es a las 8:54 de ayer, o sea, fue justo sobre el final de la conferencia de prensa. Y la verdad que no anunció nada, Massa. Nada. No anunció nada que no se conociera o que no hubiera sido ya anunciado por sus predecesores, ¿no? Lo que dijo es que va a cumplir con las metas del acuerdo con el Fondo Monetario y que va a dejar de emitir. Bueno, explíqueme cómo es eso. Si yo yo voy a ir a hacer cima en el Everest. Buenísimo. Ahora, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las medidas? Ayer no hubo una sola medida, Eduardo. Si te pones a mirar, no hubo una sola medida. Eran detalles de objetivos, digamos. Objetivos de un diagnóstico. Era la conferencia de prensa que Massa podría haber dado una semana atrás. Hubiera estado muy bien. Pero después se tomó casi 7 días con un fin de semana en el medio para armar su equipo, para pensar las medidas, y no hubo ninguna medida, ¿no? Bueno, ayer las medidas de Sergio Massa son estas. Se mantiene la meta de déficit fiscal con el Fondo Monetario. Eso no es una medida. Okay. La segunda, congelamiento de planta de empleados públicos. Esa la había anunciado Batakis. Batakis, exactamente. Aumento de tarifas energéticas. ¿La viste de la medida? Todavía no está, digamos, con el trazo fino, ¿no? No se sabe si son 400 kilowatts, si es mensual.
si hay que sumar 400 más 400 bimestral, no se sabe. Te agrego algo de los 400, que es muy interesante, porque la idea de limitar el subsidio a los que vas a subsidiar porque no pueden pagarlo. Que dijeron hasta acá llegamos, 9 millones, punto. 9 millones. A partir de ahora todos pagan. Son los que demostraron que no tienen suficientes recursos como para pagar la tarifa plena. Eso creo que está bien. Y también está bien la idea que agrega el ministro ayer de, bueno, lo subsidiamos, pero hasta un consumo razonable. El problema es que 400 kilowatts hora no es un consumo razonable. Si vos ves la distribución de consumo por hogar, la mediana es 250 kilowatts hora por mes. Esa es la media. Es la mediana, vale decir, Okay. El 50% de los hogares consume entre 0 y 250 kilowatts hora. Okay. 400 kilowatts Eso es al mes. Eso es al mes. 400 kilowatts hora te pone en el primer decil. O sea que es la nada misma anunciar que además lo vas a acotar a 400 kilowatts hora, porque prácticamente hay muy pocas familias que consumen más que eso, ¿entendés? Entonces, a mí me impactó eso porque, digo, Massa dio solamente 2 o 3 números en toda la conferencia, y o se lo dieron mal o no lo entendió, o nadie lo preparó antes, ¿no? Entonces estuvieron todos estos días para los no anuncios y para cuando dan un número, es un número que no cierra. Suspenso de adelantos transitorios del Banco Central. Es una expresión de deseo. ¿Cuántos gobiernos han dicho no le voy a pedir más plata al Banco Central? ¿No? Veamos. Ahí es un compromiso a parar la maquinita, ¿no? Es un compromiso a parar la maquinita. La contracara de eso, ¿qué es? Parar la maquinita. Mientras vos tenés déficit fiscal, significa que lo que antes le pedías al Banco Central vía emisión, se lo vas a pedir a otra persona, ¿no? Ya dijimos que afuera no te prestan. Entonces, ¿a quién se lo vas a pedir? Y se lo vas a pedir a los bonistas, a los que le fuiste llenando de bonos en pesos. ¿Te acordás que Guzmán decía, no, ustedes tienen que distinguir? Una cosa es la deuda en dólares de Macri, otra cosa es la deuda en pesos, que no es un problema. Bueno, así se fue Guzmán, con los bonos en pesos cayendo de manera muy fuerte en las últimas semanas. Una corrida cambiaria que crearon desde el gobierno. Absolutamente. Entonces, ahora, a ese mercado que está bastante frágil, le decís, bueno, no le pido ahora al Banco Central, pero los pido a ustedes. Y les pido a ustedes sin avisarles cuál es mi programa fiscal para reducir el gasto en la medida de lo que dice el objetivo, ¿no? Entonces, no hay ninguna definición en ese sentido. Ok, ¿y el quinto punto? Los regímenes especiales, y el quinto punto no dijo nada. Le preguntaron 2 o 3 veces, muy buenas todas las preguntas de los periodistas de ayer, buenísimas. Y se notó que evidentemente al ministro todavía le falta espaldas macroeconómicas para contestar esa pregunta, ¿no? Esta dio muchas vueltas. Bueno, tiene todavía que completar todo el cuadro, ¿no? de funcionarios, falta el 2. No tiene tiempo, Eduardo, no tiene tiempo. O sea, no le concedamos eso, porque sabe muy bien en qué momento asumió, es parte del gobierno. Esta es una crisis que lleva más de un mes. Guzmán se fue hace un mes, un poquito más de un mes. Tuvieron los 24 días de Batakis y no hicieron absolutamente nada. Él estuvo involucrado en todas las discusiones. Batakis llegó de sopetón cuando parecía que iba Massa a la jefatura de gabinete. O sea que si él tiene un equipo... O sea, Massa ya sabía lo que iba a heredar. Obviamente. Lo tenía recontra claro. Bueno, se hereda a sí mismo, ¿no? Porque es un elemento central de este gobierno. Entonces, no vale la explicación de decir, bueno, lo trajimos a Massa de otro universo y ahora pobre tiene que aprender el idioma. No, él es parte del problema, él sabe que tarde o temprano iba a tener que hacerse cargo y hasta ahora no anunció prácticamente nada. Sí. Esto de los regímenes, fíjate, da la impresión de que están pensando... Esto tiene que ver con la exportación. Con la exportación, da la impresión de que están pensando en algún tipo de cambio diferencial, desdoblamiento de tipo de cambio. No lo pudo explicar. Y en la repregunta dijo, no, vamos a sostener el dólar soja de Pelle, que ya los exportadores le dijeron, córrame esa opción del menú porque no la entendemos, no nos cierra, haga algo más sencillo, ¿no? Massa quiere conseguir la consecuencia de una devaluación, pero sin ir a una devaluación, ¿no? Claro. Eso es humo. Sí. Willy. Alfonso, vos estuviste en el Banco Central. El nivel de reservas actual y
y sobre todo a este ritmo de pérdida de reservas, de ventas que está haciendo en el mercado único y libre de cambio, es un ritmo de 150 millones de dólares por día. ¿Cuánto tiempo más resiste? Bueno, sumale también las reservas que se pierden por fuera del mercado de cambios, ¿no? O sea, esos 150 millones, Willy, vos lo sabés, pero lo aclaremos, por día, son reservas que se van contrapesos. Exacto. En el marco de... intervenciones en el mercado de cambio. Exactamente. Pero después hay pagos que se hacen diariamente de deuda. Organismos o lo que fuera. Organismos, pero también deuda privada, que tiene que ver con lo que yo le explicaba antes a Eduardo, ¿no? Un país que no tiene crédito tiene que pagar en efectivo cada vez que hay un vencimiento de deuda. Exacto. ¿no? ¿En pesos o en dólares? En pesos o en dólares. Exactamente. En este caso estamos hablando de dólares. ¿no? Entonces, esto también es parte del drenaje. Vos fijate, Willy, que desde mediados de junio, un poquito antes que se fuera Guzmán, las reservas cayeron más de 2.500 millones de dólares. Por eso. Entonces, este ritmo es obvio que es insostenible. La fuga es impresionante, como le gusta a Cristina, ¿no? Sí. O sea, el dólar que sale del Banco Central es fuga. O sea, un mes más, digamos, puede llegar Ahora, a resistir. para ella la fuga es de los otros gobiernos, no por de eso. ella, ¿no? Por Te eso. recuerdo esto, Eduardo. Durante los primeros 8 años de Cristina, el Banco Central perdió 40.000 millones de dólares. Se fugaron. Bueno, según la teoría de Cristina, según la teoría, pasaron muchas otras cosas, pero entre ellas la teoría de la fuga, ¿no? Okay. Y además Cristina se llevó puesto el Banco Central con las LEVAX y toda esta cuestión, que continúa con esta gestión, ¿no? La LELIC. Las LELIC, en esta gestión de Cristina las reservas cayeron más o menos 10.000, 11.000 millones y la deuda del Banco Central aumentó en 30.000 millones de dólares. O sea, en esta gestión ahora se están comiendo ya lo que el campo puso, lo que liquidó el campo. Estoy hablando desde que iniciaron, ¿eh? Okay, el campo liquida bastante más que eso por año, obviamente, ¿no? Sí. Sí. Pero obviamente lo del campo después... La última liquidación del campo se la comieron todas. Bueno, fíjate que otro de los anuncios de Massa fue vamos a conseguir que el campo liquide 5.000 millones de dólares en los próximos 60 días. Exactamente. Simplemente para dar un parámetro de comparación. Y Willy lo sabe muy bien esto. Hoy Argentina está exportando alrededor de 7.500 millones de dólares por mes. La totalidad del agro, la industria, los servicios y demás, ¿no? 7.500 millones de dólares por mes, 60 días son 15.000 millones. Bueno, lo que anunció Massa ayer es que va a tratar de conseguir que liquiden 5.000 de esos 15.000 millones. O sea, ¿en qué lugar del mundo eso es una medida o una noticia? En ningún lugar del mundo. Y además no tiene la definición, y lo hablamos recién con Willy fuera de cámara, aparentemente tampoco tiene el acuerdo de las cerealeras que le están diciendo al ministro, mire, yo no tengo el grano lo tienen los productores, acá hay que convencer a los productores, ¿no? Sí. Vos sabés, Eduardo, cuando nosotros asumimos en el 2015 y levantamos el cepo, nos teníamos que asegurar un flujo de dólares hasta que la rueda empezara a marchar. Y tuvimos estas mismas discusiones con la cerealera, yo personalmente, y también tuvimos un acuerdo con algunas empresas grandes que tenían comprometidas unas inversiones y las adelantaban, y con eso juntamos varios miles de millones de dólares, pero hasta que no estábamos asegurados, no lo anunciamos. Y cuando lo anunciamos, teníamos el número exacto. Y después de anunciarlo, nos tomamos el trabajo, yo hablaba todas las semanas con las cerealeras y hacía la cuenta de cuánto liquidaron, cuánto no liquidaron. Con el exportador, no con el productor. Exactamente, con el exportador. Claro, ¿no? directamente. Esto es, bueno, una expresión de deseo. Sí, seguramente vamos a conseguir, pero después en la práctica no lo consiguen. Sí. A ver, acaba de tuitear Sergio Massa, el ministro de Economía. Agradezco a Mauricio Claver Carone, del BID, la reunión mantenida en la que evaluamos el estado de situación de los préstamos existentes y las nuevas oportunidades de financiación para promover el desarrollo inclusivo y desarrollar obras de infraestructura en nuestro país, ¿no? Una comunicación telefónica. Sí. No hay nada nuevo, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos, Gaby Yesi, estoy con vos. Gracias, Edu. Mañana...